Bueno, el Señor les continúe bendiciendo. Hoy el Señor les va a hablar sobre qué hacer con nuestras cargas, qué hacer con nuestras pruebas, qué hacer con las dificultades. Gracias a Dios hemos habilitado el chat de WhatsApp y por ahí nos enteramos ya de muchas cosas, o sea, como que nos vamos dando cuenta la problemática que tiene una familia, la situación que tiene otra, y realmente siempre hay muchas dificultades, muchos problemas, hay muchas pruebas, hay muchas tristezas, hay muchas cargas. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con todas esas cargas? ¿Qué hacemos con todas esas luchas? ¿Qué hacemos con todas esas tentaciones con las que también tenemos que batallar día tras día? Hoy mi Señor nos va a enseñar a través de la palabra lo que debemos hacer con todo esto. Aunque muchos tratan de llevarse sobre sí sus propias cargas, sus propias luchas, muchos se las echan encima. Y muchos batallan ellos mismos con sus debilidades, batallan ellos mismos contra las situaciones difíciles. Pero Jesús nos muestra lo que debemos hacer. Y esto el Señor nos lo muestra en uno de los pasajes del Sermón del Monte. Allí el Señor nos dice que debemos ir a nuestro lugar secreto, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre Celestial. Todos debemos aprender a compartir con el Señor aquello que nos preocupa, a compartir con el Señor aquello que nos está quitando la paz. Nosotros debemos aprender a compartir con el Señor todas esas cosas que nos están llenando de dolores de cabeza. Y en ocasiones, ese aposento, ese lugar secreto, viene a ser nuestro cuarto de guerra. Mientras batallamos con el pecado, mientras batallamos con los conflictos, mientras batallamos con las decisiones y las dificultades, hasta que nos rendimos en obediencia a nuestro Dios. Señores, hoy les quiero hablar a ustedes de cuando ese capullo del que hemos hablado, ese capullo que es ese lugar donde tenemos intimidad con Dios, ese capullo de la oración se convierte en un cuarto de guerra, se convierte en una habitación donde se libra una feroz batalla. Hoy quiero hablarles de ese lugar secreto donde libramos nuestras más grandes batallas y donde salimos fortalecidos a ponerle el pecho a las situaciones. Quiero contarles a ustedes que es en el lugar secreto a donde se libran las batallas que le generan a usted el éxito, la victoria y la conquista sobre todos y cada uno de esos problemas que hoy nos están acechando. Miren, vamos a leer, vámonos a Efesios capítulo 6, versículo 10 y 12. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 12. Y en esta ocasión no lo voy a leer yo, le voy a pedir el favor a alguien, a un valiente, que levante la mano aquí por el chat y que lea ese versículo. Yo quiero que alguien lo lea. En esta ocasión le voy a pedir a Jennifer que lo coloque en la traducción lenguaje. Esta mujer ya lo tiene listo, traducción lenguaje actual. Porque miren, estamos revisando y tenemos problemas, tenemos dificultades, ¿y a quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? Muchos le echan la culpa, no, es que a mí no me está yendo bien en el negocio porque es que la envidia, eso es la envidia ahí de la competencia. Bueno, la señora Fabiola Calderón acaba de levantar las manos. Entonces, señora Fabiola, por favor, vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Libero el canal para que por favor lo leas. Familia, buenos días. La palabra dice, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Correcto, señora Fabiola, muchísimas gracias. Porque no luchamos contra gente, mire lo que dice la versión lenguaje actual en el versículo 12. Porque no luchamos contra gente como nosotros,
porque es que su lucha no es contra el vecino que le tiene envidia. Su lucha no es contra otra persona que de pronto se quiere meter en su casa, en su hogar. Su lucha no es de pronto contra el jefe que de pronto lo lleva en la mala. Versículo 12 lo dice en la versión lenguaje actual. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en las regiones celestes. En la versión lenguaje actual dice que actúan en el cielo. ¿Por qué actúan en el cielo? Porque en el cielo es donde están las regiones celestes. Por eso ustedes escuchan a los astrólogos diciendo que, no sé, que hay un astro por allá, bueno, los astros están ubicados en las regiones celestes, en el cielo. Y allá es donde se mueven todos estos espíritus que tienen poder, dice que esos espíritus imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Eso está acá en el versículo 12. Miren, ¿a quién le echamos la culpa cuando usted está trabajando y trabaja muy juicioso, pero la plata no le alcanza? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Ahí no se le puede echar la culpa a una persona. Ahí la culpa se la llevan nuestros enemigos que están en las regiones celestes. Se la echamos a esos espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Es lo que está diciendo el versículo 12. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados. ¿A quién le echamos la culpa de una enfermedad? Usted dirá, no, lo que pasa es que no se cuidó y por eso le cayó la enfermedad. Bueno, sí, a veces es por descuido de nosotros, pero una persona que de pronto está sufriendo de epilepsia, ¿a quién se le echa la culpa? ¿A quién echamos la culpa cuando un hogar anda en contiendas y peleas? Vamos a echarle la culpa a los esposos que están ahí agarrados peleando. Pues sí, ellos son los instrumentos que el enemigo usa para que peleen. Pero ¿quién está poniendo la discusión? ¿Quién es el que se encarga de hacer de que nazca una rebeldía en esos hijos? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién le echamos la culpa cuando tú estás tratando de salir adelante, estás emprendiendo un proyecto, pero nada de lo que tú haces funciona, nada de lo que tú haces prospera? Tenemos una lucha, tenemos una guerra. Mire, por WhatsApp nos llegan situaciones como, les pido oración porque la situación económica está terrible, estamos mal, nos van a quitar el apartamento, nos tenemos que ir, una cosa, lo otro, pero estamos trabajando juiciosos y la plata no se ve. ¿A quién le echamos la culpa ahí? Bueno, entonces acá en el versículo 12 dice, porque no luchamos contra gente como nosotros sí tenemos una guerra. Hay alguien que viene y se nos roba las finanzas, hay alguien que viene y siembra discordia en los hogares, hay alguien que está encargándose de hacerte la vida imposible. ¿A quién le echamos la culpa cuando viene la tristeza y la depresión y no sabemos por qué? Tenemos todo lo que nosotros necesitamos, tenemos de pronto un buen lugar para vivir, no nos falta el alimento, gracias a Dios tenemos un trabajo, pero hay una tristeza ahí gobernando nuestros corazones. ¿A quién le echamos la culpa? Pues se la echamos a esos espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Entonces, el Señor hoy nos dice, ¿qué tenemos que hacer? Debemos librar una guerra, debemos librar una batalla en contra de eso que viene a oprimirnos, en contra de eso que viene a quitarnos nuestra felicidad, nuestra alegría, y viene a poner en cambio tristeza, zozobra, duda, inseguridad, incertidumbre. Y entonces miremos qué dice la palabra de Dios. En Efesios 6, del versículo 10 al 12, pues bueno, los creyentes enfrentan una batalla, no contra otras personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se nos dice que debemos ponernos la armadura de Dios, eso lo acabó de leer la señora Fabiola. Pues las batallas espirituales demandan una protección espiritual. Voy a decir algo y de pronto pues va a sonar duro, pero de nada sirve que sigas trabajando y trabajando y trabajando con tus fuerzas físicas para pagar deudas, cuando hay una batalla espiritual que nos está luchando. Estás trabajando en tus fuerzas, sigues trabajando y nunca vas a terminar de pagar esas deudas, porque es que el enemigo no lo combates con trabajo, lo combates en ese cuarto donde liberas esa guerra espiritual. Tú puedes tratar, ojo con esto,
Todos estos hogares que están vueltos nada, que la pareja, que no sé qué, tú puedes hacer todo lo que humanamente puedas hacer para enamorar a esa persona nuevamente, o para reconquistarla, o para conquistar a alguien. Y puedes hacer todo lo que humanamente quieras hacer, pero al final todo eso es fallido, si no le metes respaldo espiritual. Si no le metes el respaldo espiritual para que eso que tú haces verdaderamente surja efecto en esa mujer o en ese hombre con el cual estás teniendo esa batalla, esa lucha, esa dificultad. Debemos librar una batalla espiritual. Entonces, se nos habla de una armadura. Vamos a hablar un poquito de esa armadura de la que nos habla el Papá Dios. Dice, versículo 13. Por tanto, protéjanse con la armadura completa. Dios nos habla de una armadura completa, pero eso es una armadura espiritual. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Versículo 14. Manténgase alerta. Tenemos que estar alertas. En cualquier momento viene el enemigo y viene a atacarnos y nosotros no nos damos cuenta. En cualquier momento vino el enemigo y se metió en tu casa y hasta durmió contigo y no te diste cuenta. Manténganse alerta. Que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Miren, señores, me encanta esta versión. Que la verdad y la justicia de Dios los vistan. Miren, cuando dicen que los vistan, quiere decir que lo que la gente vea en usted, así como cuando la gente lo ve a usted físicamente, sabe usted qué zapato se puso, sabe qué ropa, qué camiseta, qué pantalón se puso. La gente debe ver que sobre usted está puesta la verdad y la justicia. Nosotros debemos ser personas justas, debemos ser personas que resaltemos por la verdad. Que la verdad y la justicia los vistan y los protejan a ustedes como una armadura. Pero ¿saben ustedes quién es la verdad? Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay alguien que es la verdad. Que Jesús mismo sea la vestimenta de ustedes. Que ustedes estén tan llenos de Jesús que cuando la gente los vea pueda ver la verdad en usted. Entonces usted estará protegido como con una armadura espiritual que lo protege a usted de muchos ataques por los cuales estamos pasando. Versículo 15, compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Lanza la Red, estamos compartiendo palabra. Bendigo a las personitas que nos están apoyando en las noches. Bueno, esto solamente entienden de eso la gente que ya hizo clic en el enlace de WhatsApp y que guardó el contacto de Lanza la Red en sus contactos. O sea, que no solamente escriben, sino que guardan el contacto. Hay personas en la noche que nos están respaldando en oración y nos estamos acostando a dormir con una bonita bendición. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Ahí estamos empezando a hacer la tarea. Y quiero decirles que esta tarea no es exclusiva solamente para los ministros o que esta tarea es exclusiva para X o Y persona, no, esa tarea es para todos. Gracias a las personas que comparten un enlace. Cuando comparten una publicación de nuestra página de Facebook, estamos compartiendo la verdad, estamos compartiendo buenas noticias, estamos compartiendo el evangelio de nuestro Padre. Cuando ustedes le lanzan la red a alguien a través de este canal, Lanza la Red, usted está compartiendo el evangelio, o sea, estamos cumpliendo. Pero ¿saben una cosa? A veces nos da pena. Uy, y me he dado cuenta de eso en Facebook. Por interno lo felicitan a uno. Uy, qué palabra tan bonita. Pues compártala en Facebook, dale me gusta. No, porque si yo doy me gusta, no es que todos mis seguidores se dan cuenta. Se dan cuenta que yo dije me gusta esta publicación. Pero mire la palabra de Dios, dicen, compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos para anunciarla. Eso hace parte de la armadura. Cuando nosotros empezamos a hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, empezamos a tener como un manto de protección que nos protege frente a todas esas situaciones y adversidades que nos están atacando, que nos están persiguiendo. Situaciones de economía, de salud, de enfermedad, situaciones que tienen que ver con tantas cosas. Cada quien sabe los problemas que tiene, cada quien sabe las tantas situaciones por las que debemos luchar, pero si el enemigo ve que no tienes la armadura puesta, por ahí se mete, por ahí te ataca. Versículo 16, que su confianza en Dios
los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Confianza en el Señor. Pero ojo con esto ya lo hemos aprendido acá en Lanza la Red. Tú no puedes confiar en alguien a quien tú no conoces. ¿Cómo puedes poner tu confianza en Dios si tú no conoces a Dios? Pero dice que si tú confías en el Señor, esa confianza actúa como un escudo y apaga las flechas encendidas que te arroja el diablo. Mira, el enemigo está ahí atento, mirando cómo te bombardea, cómo te ataca. ¿Y sabes qué? Y yo me imagino al enemigo, me pongo acá en mi modo imaginación, no voy a decir ciencia ficción porque esto no es ciencia ficción, esto es modo real, esto es literal. Y me imagino al enemigo pendiente apuntándote con un arca, apuntándome a mí también. ¿Cómo lo jodo? ¿Cómo lo friego? ¿Qué le disparo? Ay, ya sé, con esto me le tiro el día. Tome, suelta un flechazo. Y le llegó de pronto una mala noticia. Ahí le suelto un flechazo para ver cómo reacciona. ¡Tin! Un giro prohibido, un error que cometiste, te llegó un comparendo. Ahí le tiro otro flechazo a ver cómo reacciona frente a esta situación. Y de pronto llegó una enfermedad. Y de pronto llegaste de buenas pulgas a la casa, pero en la casa te encontraste a la mujer que estaba rabiosa, furiosa y te armó un escándalo. Y peleas en el hogar. Y ahí le mando otro flechazo, porque es que sabes que le estoy viendo un punto débil. La armadura no está toda completa. No tienen confianza en su Dios, no tienen esa confianza que los protege como un escudo. Les tiro un flechazo y los hijos se levantaron en rebeldía. Y los hijos se están torciendo y empezaron a pasar cosas. El esposo, que era fiel y juicioso, ahorita está como un poquito como no sé, como que ya no se le puede hablar porque contesta con 2 piedras en la mano. ¿Saben por qué? Porque no tenemos la armadura toda completa. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo. Pero la confianza en Dios, ¿en cuál Dios? En ese Dios en el que ustedes creen, ese Dios en el que ustedes conocen. Solamente uno puede confiar en alguien en quien conoce. Un ejemplo tonto que acaba de llegar a mi mente. Usted no le va a soltar plata a alguien a quien usted no conoce. Y como no lo conoce, entonces usted le hace firmar un papel, le hace pedir, pues fírmeme acá, ponga la huella, fotocopia la cédula, todo. Conductores de aplicaciones no le sueltan un carro a quien no conocen. Y cuando no conocemos a una persona, pues tomamos todas las medidas necesarias, porque no la conocemos. Pero tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Y si tú no conoces a Dios, ¿y qué es conocer a Dios? Tener relación con Dios. Si no tenemos relación con Dios, ¿cómo vamos a confiar en Él? Por ahí se nos mete el diablo. Y mire, la Biblia lo dice claritico. Si no tenemos confianza en Dios, entonces estamos desprotegidos. Y el diablo nos tira flechas encendidas. O sea, son flechas de fuego. Flechas que no solamente atraviesan y duelen, no, sino que también queman. Porque a veces no tenemos la armadura bien puesta y nos falta confianza en Dios, confianza en Dios. Y esto es lo que más duro está pegando, que la gente no está confiando en Dios, pero no confían porque no lo conocen. Y como no conocemos a Dios, entonces no confiamos. Y como no confiamos, entonces vamos y mejor le pedimos plata a un prestamista. Y como no confiamos, entonces mejor vamos y hacemos otro tipo de cosas. Como no confiamos en Dios, entonces mejor trabajamos de sol a sol en esos carros. Y no hay un domingo para descansar. Ahorita, bueno, ya de pronto ya no hay para descansar, pero ahorita cuando nos obligaban por la cuarentena, y si no, hay que trabajar duro, porque no hay una confianza lo suficientemente grande como para creer que verdaderamente Dios nos puede respaldar. Pero nuevamente les digo, uno nunca va a poder confiar en alguien a quien no conoce. Y el enemigo lo sabe. Y dice, este no confía en Dios todavía. Y le estoy viendo huecos en esa armadura. Y por ahí me le meto. Versículo 17. Que la salvación los proteja como un casco y los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. ¿Con qué nos defendemos nosotros? Con la espada del Espíritu Santo. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? La palabra de Dios. La palabra de Dios sirve para defendernos. La palabra de Dios es como ese manual, vamos a colocarlo, el código de tránsito.
Cuando a nosotros nos viene a fregar un policía de tránsito y nosotros conocemos la norma, le decimos, no señor, mire, usted no me puede llevar el carro, porque la norma dice que si usted me lo va a llevar es porque yo no estoy presente, pero como ya estoy aquí presente, la norma dice que usted me tiene que bajar el carro de la grúa. Y al policía le toca bajarlo. Y si no hace caso, entonces usted graba y muestra que usted estaba presente y usted se defiende, porque hay unos argumentos con los que uno se defiende. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Es la espada con la que nos defendemos. Entonces viene el enemigo a atacarme y yo digo, no señor, no me ataca. No me ataca porque tengo unos argumentos bíblicos que me protegen. Tengo unos argumentos que me dan a mí la razón en esta ocasión. Entonces estoy triste, estoy aburrido, no quiero saber nada de la vida, pero la palabra de Dios dice que el que crea ser débil, no, ¿cómo es que dice la palabra? Espérenme. Me dicho, el que está débil, falto de fuerzas, diga fuerte soy, y el Señor le envía fuerzas. Pues yo me pego de esa palabra. Entonces necesito que Dios haga un milagro, pero yo le hablo a Dios con argumentos. Mira, papá, y le hablo al enemigo también. Acá tengo la palabra de Dios que dice que todo lo que yo pida en oración creyendo, yo lo recibo. Y entonces empiezo a pegarme de esa palabra. Y me voy a otro artículo de la Biblia donde dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Dios. Y cualquier cosa que pidieren 2 o 3, si se ponen de acuerdo, Dios lo hace. Entonces tengo argumentos. Y peleo con la palabra, y esa es mi espada. Y con esa espada reclamo mis promesas, y con esa espada peleo. Y con esa espada no dejo que el enemigo entre y me ataque. ¿Pero con qué lo hago? Con Biblia. Por eso cuando oramos, oramos con base a lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid en mi nombre y recibirás, para que tu gozo sea completo. Pues me pego de esa palabra y en el nombre de Jesús pido que se haga esto. Y lo pido para recibirlo, y cuando lo reciba mi gozo será completo. Y me aferro a esa palabra, a ese artículo bíblico. Y el Señor lo hace. Porque si mi Señor dice que el que le busca de madrugada, ese lo halla, pues amado Señor, aquí estoy pegado a tu palabra, y aunque tengo sueño, aunque no quiero, aunque tengo debilidad, lo que sea, aquí estoy buscándote de madrugada, porque el que temprano te busca, ese te halla, y necesito hallarte, Señor. Aferrado a la palabra de Dios, y con esa espada combato. Pero versículo 18, y aquí es donde se pone esto realmente interesante, porque la armadura de Dios la sabemos muchos. Mario, haga la oración de la armadura de Dios. Mario, pónganse la armadura. Bueno, muchos han escuchado hablar de la armadura de Dios, pero se nos olvida el versículo 18. Y le voy a pedir a alguien que me lea el versículo 18. Acá ya lo colocaron en el chat, facilito. Libero el canal, un valiente, ponga el dedo en el micrófono y léalo tal cual como aparece acá en el chat. Dice, no se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Gracias, Diana. No se olviden de orar. Miren, el Señor nos sigue hablando de la oración. No era mi intención hablar hoy de la oración, creo que ayer hablamos, antier, y creo que toda la semana Dios nos estaba hablando de meternos en ese capullo de la oración. Y hoy el Señor vuelve y lo afirma. No se olviden de orar, no se olviden de orar, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Se nos olvida orar. Solamente estamos orando a veces en la mañana, y eso. Por eso, por WhatsApp en la noche, estamos orando todos juntos antes de ir a dormir. Bueno, cada uno lo hace justo antes de ir a dormir. Ojalá lo estén haciendo, no solamente escuchen el audio. Sí, muy bonita la oración. No, pues no es para que la escuchen, es para que usted cierre sus ojos y también diga, sí, gracias Diosito, lo que sea. Pero no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Mire, esto es importantísimo. Para que el Espíritu Santo nos dirija, nosotros debemos tener relación con Dios. Para que el Espíritu Santo nos dirija, debemos tener relación con Él. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Se nombra como 4 veces aquí la palabra oración y orar. No se olviden de orar, no se olviden de orar. Toca echarle ganas a la oración.
De nada sirve que se ponga toda la armadura si no está orando. De nada sirve que usted se ponga toda esta armadura y que se sepa la Biblia al derecho y al revés y la maneje como una espada y, o sea, usted el super espadachín sacando versículos bíblicos, el super espadachín sacando palabra. De nada sirve si se olvidan de orar. Si se olvidan de orar. Pero mire, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Esto me muestra que no es solamente entrar en oración y quejarme y Dios haga esto y un milagro. Necesitamos dirección de su Santo Espíritu. Cambiemos nuestra forma de orar. Dios, quiero conocerte más, quiero conocer tu Santo Espíritu. Dios, necesito la guianza de tu Santo Espíritu. Empecemos a orar bien. Y el Señor conoce de qué tienes necesidad. Tú no necesitas abrir la boca. Y el Señor ya te empieza a suplir. Tú no necesitas abrir la boca cuando el Señor ya empieza a meter mano en tu situación, en tu circunstancia, en tu debilidad. Cuando tú empiezas a orar y dejas que el Espíritu Santo te guíe. Vámonos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 5. En Mateo capítulo 6, versículo 5, el Señor nos dice cómo tenemos que orar. Dice, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. No hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso hemos estado hablando de el capullo de la oración, el lugar secreto donde usted se mete, donde la oruga, el gusanito se mete y allá nadie la ve. Pero ¿saben qué hacen los hipócritas? A ellos les encanta que la gente los vea orar. ¿Saben que por eso también me gusta tanto esto de lanza la red como lo estamos haciendo? Acá no estamos orando todos en público. Tú oras y solamente el Señor te dio cuenta. En la noche les mandamos la oración antes de dormir. Pero solamente tú y el Señor sabes si tú la haces. Pero los hipócritas anhelan y les gusta hacerlo en público. Pero el Señor nos llama a una intimidad. Cuando ustedes oren, no lo hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. ¿Saben una cosa? Esto me encanta. Yo aquí no estoy viendo a nadie. Yo no sé en este momento cuántos están acostados debajo de las cobijas con los ojos cerrados durmiendo y medianamente escuchando lo que se dice. Tampoco sé cuántos hay verdaderamente anhelando que el Señor les hable hoy en la madrugada. Pero esto se trata de intimidad. Intimidad. Y cuando no hay nadie que nos esté viendo, entonces estamos hablando de esa intimidad, pero a los hipócritas les gusta hacerlo en público. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa, dice la palabra. Versículo 6. Versículo 6, sigue el Señor hablándonos de la oración. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, en el lugar secreto, en ese capullo de la oración donde nadie lo ve. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios. Miren, es necesario que tengamos un lugar secreto. Y usted dirá, no, pero ¿a dónde? Yo vivo con mi esposa o con mis hijos, yo no tengo un lugar secreto. Busque y verá que sí hay un lugar secreto. Tal vez es en la madrugada cuando están los niños durmiendo, pero es necesario ir a un lugar secreto, un lugar donde solamente usted esté con el Señor. Miren, viene en este momento el ejemplo de mi papá. Mi papá es un hombre de mucha oración, solo que no se conecta aquí al canal. Pero mi papá, él tiene su lugar de oración. Cuando yo antes iba y me quedaba en la casa de mis papás, pues yo me quedaba ya en el cuarto de oración de él. Pero él necesitaba igual su tiempo a solas. ¿Sabe qué hacía? Se iba para el lavadero. Allá donde se lava las ropas, en la casa de mi papá hay una azotea, allá, en la madrugada, en medio del frío. Allá se iba para el cuarto, quinto piso, al lavadero. Usted póngase a buscar bien y verá que sí hay un lugar secreto. Aprovecho y hago la invitación para que vean una película que se llama Cuarto de Guerra. Es una película donde el cuarto de guerra, si no estoy mal, yo la vi hace mucho tiempo. El cuarto de guerra de la protagonista de esta película era, creo que, el armario. Se encerraba allá en el armario.
Pues tenía un closet grande y se metía en el closet, allá cerraba, y este es mi cuarto, mi lugar secreto, allá se metía. Cuarto de guerra, recomendadísima, creo que esa película ya está en Netflix. Versículo 6, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Miren, señores, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? ¿Qué es lo que ustedes están tanto pidiendo oración? Pido oración por tal cosa, pido oración por esto, pido oración. Sí, está bien, oremos los unos por los otros, nosotros le respaldamos en oración, pero usted haga lo que le corresponde. Eso que usted está pidiendo, dice el Señor, ahí léanlo, está en el versículo 6, parte B. Su Padre, Dios, Él les da lo que se le pide en secreto. Cuando usted entra a ese lugar secreto y usted empieza a orar por su economía, Dios le da lo que usted le está pidiendo en secreto. Cuando usted entra a ese lugar secreto, llámese armario, llámese lavadero, llámese la cocina en la madrugada, llámese como se llame. De pronto, gracias a Dios, usted vive en una habitación y no tiene que esconderse de nadie. Ahí, convierta su lugar en un lugar secreto. Porque el Señor dice, pues Él da lo que se le pide en secreto. ¿Sabe quién está hablando acá? Jesús. Este texto bíblico lo escribió Jesús. Y Jesús está diciendo que si tú entras a un lugar secreto, oras y el Señor te da lo que tú estás pidiendo. ¿Pero en dónde? En el secreto. Bendición por los que nos piden oración y nosotros les respaldamos en oración. Por su economía, por la empresa que está quebrada, por el hogar que está destruido, porque les toca irse de la casa. Oye, hay muchísimas peticiones, muchísimas. Nosotros oramos por ustedes. Pero más bendición si usted entra en el lugar secreto. Porque háblele al Señor con versículos. Sáquele el artículo 6. Perdón, este es Mateo 6:6. Mateo 6:6. Señor, mira, tu palabra lo dice. En Mateo 6:6. Que si yo entro a un lugar a solas contigo, que si yo hablo allí contigo en lo secreto, tú, Señor, das lo que yo estoy pidiendo en secreto. Señor, aquí en medio del secreto te estoy pidiendo, papá, que me hagas esto. Acá en lo secreto te estoy pidiendo, Señor, que me des ese dinero para pagar esta deuda. Aquí en lo secreto te estoy pidiendo por esta empresa, Señor. Acá en lo secreto te estoy pidiendo porque hagas ese milagro, papá. Ese mismo milagro que yo coloqué en el WhatsApp de Lanza la Red. Ese mismo milagro por el que estoy pidiendo oración en otras partes. Ese mismo milagro, hoy vengo a pedírtelo aquí, en el lugar secreto. Pero ojo con esto que les voy a decir, el lugar secreto no solamente es que entro hoy, pedí y suerte y chao. No, ahorita lo leímos en Efesios. En Efesios capítulo 6 también. Versículo 18, no se olviden de orar. Eso quiere decir que lo hizo hoy, mañana vuelva y hágalo. Manténganse alerta. Manténganse alerta, o sea, estar siempre ahí pendientes. ¿Cuánto tiempo pasa la mariposa la oruga en ese capullo? Yo no sé cuánto tiempo pasará, si 1 o 2 semanas. Pero así me toca a mí pasar mucho tiempo. Ahí voy a estar. Ahora no me la puedo pasar encerrado en el armario, pero cada vez que pueda me voy a meter y entro al lugar secreto y ahí es donde suelto yo mis cargas, ahí es donde suelto yo todos mis problemas, ahí es donde yo desahogo mi y allá es donde uno verdaderamente tiene que chillar y llorar y decir, no me parece justo esto, Dios. Y Dios, reclamo tus promesas y Señor, estoy haciéndolo, y empiece usted a mirar qué está fallando. Porque cuando usted está en el lugar secreto, el Señor empieza a mostrarle a usted muchas cosas. Sigamos leyendo. ¿En qué versículo me quedé? Ay, me perdí. Estábamos en Mateo capítulo 6. Mateo 6:6. Bueno, acá me dicen que en el versículo 7. Versículo 7. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como los que hacen... Mire, como lo hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Tremendo. Hay gente que sí ora, pero no conoce verdaderamente a Dios. Ojalá ustedes no sean los de ese versículo 7. Gente que ora
gente que está clamando a Dios, pero no conocen verdaderamente a Dios. Miren lo que está diciendo el versículo 7, esa revelación acaba de llegar. Hay personas que están orando, pero no conocen verdaderamente a Dios. Jesús lo dijo. Hay gente que ora y ora y ora y usan muchas palabras, pero son personas que no me conocen. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten, versículo 8. No los imiten, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se los pidan. Miren, qué bonito. Ahorita lo dijimos y el Señor lo está confirmando. Usted métase a solas, en verdadera intimidad, con un corazón sincero, a solas con el Señor. Allá derrame su corazón. Busque ese lugar secreto y allá a solas empiece a clamar al Señor. Pídale por lo verdaderamente importante. Pídale por la guianza del Espíritu Santo. Pídale por la dirección del Santo Espíritu en ustedes. Por unción. Pídale al Señor por las cosas verdaderamente importantes. Pero háganlo con un corazón sincero. Al Señor no hay que venir hablándole con palabras y muchas palabras. No, sincero, como cuando uno derrama el corazón delante de un amigo. Y versículo 8. Porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. El Señor sabe que tú estás endeudado. El Señor sabe que estás pasando por una situación muy difícil. El Señor sabe el dolor por el cual estás pasando a causa de las situaciones en tu hogar. El Señor sabe la situación de enfermedad que te está adoleciendo. Ay, estoy hablando como el presidente, me parece, adoleciendo, no sé, creo que eso está mal dicho. El Señor sabe lo que a ti te está lastimando. Él sabe la enfermedad que te quita la paz. Tal vez no es una enfermedad tuya, tal vez la enfermedad está en un hijo, tal vez está en un familiar, en una esposa, en alguien. Aún antes de que ustedes se lo pidan, el Señor ya lo conoce. ¿Sabe el Señor que está esperando? Un encuentro contigo en ese lugar secreto. En Lanza la Red le llamamos capullo de la oración. Nuevamente les digo, véanse la película Cuarto de Guerra. Ese mismo capullo lo convirtieron en un cuarto de guerra. Señores, echémosle ganas. Voy a hacer algunas preguntas como de reflexión para que meditemos un poquito. ¿En dónde estamos dejando nuestras cargas? ¿Con quién nos estamos desahogando? Bien, porque Dios ha puesto amigos. Chévere que lo hagan también con los amigos, pero mejor si lo hacen delante de la presencia del Señor. ¿Con quiénes estamos llorando? Bacano, porque hay quien nos escucha y necesitamos a veces desahogarnos con alguien. Pero no olvide hacerlo también en la presencia del Señor. Y yo le pregunto, y usted responda en este momento, ¿a qué lugar iría usted para poder orar en privado? ¿Cuál es ese lugar que usted va a hacer como capullo de oración? Cuarto de guerra. ¿A qué lugar iría para orar en privado? Empiece a pensar. Ahora, si ya tiene un lugar específico para esto, empiece a sacarle provecho a eso. Yo quiero empezar a escuchar testimonios donde la gente diga, miren, ¿saben qué? Me metí verdaderamente a solas con el Señor y el Señor empezó a responder. Me metí a solas con el Señor por esto y esto y esto otro y empecé a darme cuenta que aún sin necesidad de abrir mi boca, Dios ya estaba reaccionando y dándome lo que yo necesitaba. Miren, yo creo en un Dios que sí hace, en un Dios que sí está vivo. En el mismo Dios que he visto cómo se glorifica en ustedes a través de los testimonios. Es ese mismo Dios que veo que la palabra nos habla. Es ese mismo Dios al que estamos buscando cada madrugada. Y veo que es un Dios que sí sigue haciendo milagros. Es un Dios que sí tiene manos y todavía hace cosas que ningún hombre puede hacer. Veo a un Dios que es muy real, lo estoy viendo. Ahorita que viene el tiempo de los testimonios, espero que ustedes no se queden callados. Denle la gloria y la honra a Dios. Ay, pero es que no tengo nada que contar. Dele gracias a Dios por tantas cosas que Él ha hecho. Otra forma de dar testimonio es siendo agradecidos por lo que Dios hace. Dele gracias a Dios. Yo los invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Y hoy pido, papá lindo,
con todo mi corazón, que desarrolles en nosotros ese deseo, papito lindo, por orar incansablemente, por meterle más ganas a la oración, porque el enemigo se nos burla, porque dice, bacano que estén de madrugada buscando la presencia, bacano que lean Biblia, pero no oran. ¿Saben cuándo oran? Por ahí de vez en cuando, y eso, y a veces no le estamos metiendo las ganas, y el enemigo se aprovecha de eso, porque la armadura usted la puede tener toda puesta, pero dice acá en Efesios donde leímos, pónganse toda la armadura, vístanse de todo, y al final, versículo 18, pero no se olviden de orar, porque si no oran de nada sirve. Esa espada que es capaz de todo, nos refiero a la palabra de Dios, esa espada de doble filo, que es súper poderosa, no sirve de nada si no hay oración. Podemos conocer mucha Biblia y aferrarnos a un versículo, pero si no oramos, no sirve. Espíritu Santo de Dios, desarrolla en cada uno de nosotros ese anhelo ferviente por tener una relación contigo, por estar más en ese capullo, por hacer de ese lugar secreto un cuarto de guerra donde libremos las más feroces batallas, porque mi batalla no es contra mi vecino que me tiene envidia, mi batalla no es contra la otra que se metió en el hogar, mi batalla no es contra mi jefe, no, mi batalla, dice la palabra, que es espiritual. Son los espíritus que se mueven en las regiones celestes, las que vienen y se me roban la plata cuando yo estoy que trabajo juicioso. Son los que hacen que la plata no se me vea, y eso que estoy trabajando juicioso. Son esos espíritus, potestades, huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes, las que vienen y hacen que en mi casa solamente haya conflicto y pelea, y tratamos de llevar la fiesta en paz, pero se levanta el enemigo y no sabe uno qué pasó y terminamos otra vez agarrados. El enemigo se nos burla porque no estamos orando lo suficiente. O porque oramos, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 7, oramos a un Dios que no conocemos. Necesitamos conocer a nuestro Señor. Solamente confiando en el Señor, solamente conociéndolo podemos confiar. Solamente conociéndolo podemos confiar. Y si podemos confiar en Él, podemos tener puesta toda esa armadura, como decía ahorita en Efesios. Que la confianza en el Señor y la justicia nos vista, que eso es lo que la gente vea. Amado Jesús, pongo delante de ti cada personita, bendito Dios, a Edith Sánchez Madera, bendito Dios, que esta mujer verdaderamente pueda aprender a confiar en ti, Señor. Aún el versículo 740. Gracias, Jesús, por una Adriana Guzmán, un Alexander Galeano. Esta pareja la bendigo en el nombre de Jesús, que verdaderamente ellos puedan tener la confianza puesta en ti, Señor. Gracias por Claudia Marcela Martínez Prieto, que esta mujer verdaderamente pueda tener la confianza puesta en ti, pero no podrá confiar en alguien a quien no conoce. Por tanto, te pido, bendito Dios, que te puedan conocer, Señor. Y solamente se conoce a alguien cuando se pasa tiempo con alguien, cuando se tiene relación con esa persona. Más tiempo, Señor. Dale, Espíritu Santo de Dios, a cada personita como la lucidez para poder identificar a dónde me meto, a dónde me voy a meter para orar, a dónde va a ser ese lugar secreto. ¿Sabe qué hacía Jesús? Bueno, eran otros tiempos. Pero Jesús, ¿cuál era el lugar secreto de Jesús? Dice la palabra que se iba solito por ahí, a cualquier montaña, a cualquier loma, a cualquier colina. ¿Y dónde está Jesús? Él anda por allá. Él anda por allá haciendo oración. ¿A dónde? No sé, pero por ahí anda. Entonces, en el nombre de Jesús, oro para que mi Señor se glorifique en cada uno de ustedes. Oro para que mi Señor haga de ustedes verdaderos hombres de oración. Los dejo con Jennifer para que hagamos el cierre y ya nos escuchamos en un ratico para nuestro tiempo de testimonios. El Señor les bendiga. No se desconecten, ya nos escuchamos. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dice
muestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Bueno, familia, hoy vamos a armarnos con todo lo que equipa la armadura de Dios, a fortalecer esa vida espiritual que tenemos. Vamos a enfrentarnos a esa guerra espiritual a diario, porque Dios nos da las herramientas para poder luchar contra la buena batalla. Él siempre ha tenido esos hijos vencedores, esos hijos que vencen al diablo. Él ya lo venció en la cruz por nosotros, Él ya venció la batalla más fuerte. Ahora espera que nosotros, como hijos fortalecidos en la fe, luchemos también por esa batalla. Nos ponemos esa armadura completa. ¿Por qué digo completa? Porque me quedó rondando el día de hoy en este devocional que a veces creemos que tenemos la armadura puesta completamente, resulta que no. Que hoy nos ponemos el casco, que mañana nos ponemos el escudo, que pasado mañana nos ponemos las botas. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tenemos una dificultad, dudamos. Y entonces empezamos, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí voy a poder con esta circunstancia, con esta dificultad? Estamos dudando de esa armadura. La armadura debe estar totalmente puesta. Y esa armadura para mí significa la fe. Si tú no tienes una fe firme en Dios, esa armadura no te va a funcionar, porque la tienes a pedacitos, porque no te la pones completa. A pesar de que inicies tu batalla y el día de hoy no logres salir victorioso de la batalla, mañana sí. Y si mañana tampoco, entonces pasado mañana sí. Pero en ese ir y venir de que hoy sí, que hoy no, y que mañana tampoco, y que pasado tampoco, podemos perder la fe. Y ahí es donde estamos fallando con la armadura. La armadura debe estar firme, puesta, 100%. Que el enemigo no nos haga dudar, que el diablo no nos haga tal vez cuestionar. Debemos tener la confianza puesta total en Dios. 100%. El enemigo no puede venir a destruir nuestra confianza en Dios, no puede desanimarnos. El enemigo no puede tener parte en nuestra vida, no le podemos dar ese, valga la redundancia, ese poder sobre nuestra batalla. Debemos ser fuertes, o sea, súper fuertes. ¿Y cómo fortalecemos nuestra fe? Por medio de la oración, por medio de esa intimidad con Dios, por esa lucha incansable siempre, entregándole todo a Él y entregándole esa relación importante a Dios, orando muchísimo, teniendo una intimidad fuerte, esa intimidad que nadie puede destruir. Esa relación con Él debe ser, pero implacable. Ahí es donde vamos a aplicar el dominio propio, donde nadie, absolutamente nadie, puede hacer que tú cambies de opinión, puede hacer que cambies de pensamiento. Ahí es donde debemos reafirmar nuestra fe, ser fuertes en la batalla, como leones, como Dios nos ha instruido. Hoy necesitamos vencer y ponernos esa armadura por completo, en su totalidad, completica. Hoy los invito a que nos pongamos esa armadura con la que nos vamos a sentir protegidos por siempre. Como buenos guerreros que somos, fortalecidos en la fe, en nuestra espiritualidad, debemos ser totalmente completos, firmes, poderosos. Si no la usamos de la manera adecuada, pues el enemigo coge y ¡pum!, nos tumba. Pero si somos fuertes, vamos a vencer. Y más porque Dios nos ha justificado en la cruz. Y Él nunca va a permitir que sus hijos queden en vergüenza. Siempre los va a levantar o nos va a levantar. Ponte hoy ese escudo de la fe. Utilízalo. Fortalécete en la palabra. En la palabra tú puedes fortalecer muchas cosas. Es muy importante que leas la Biblia, que ores al Señor, que hables con Él, que tengas una intimidad fuerte, que entres a ese lugar secreto y que reafirmes la fe para poder vencer esta batalla.
para poder seguir adelante. Fortalécete con una alabanza. Si tienes que quebrantarte y llorar, hazlo. Hazlo porque es Dios con el que tienes esa comunicación fuerte. Pídele a Él, ruégale a Él como soldado que eres, para que Él te prepare en la batalla, para que Él a través de sus instrucciones nos dé la fuerza y nos dé la sabiduría para poder combatir. Y esa batalla, ¿qué es? Todo lo que nos sucede a diario, nuestras deudas, nuestro trabajo, nuestra relación personal, nuestra relación laboral, nuestra relación con pareja, como papás. Esa es la batalla que debemos construir cada día. Todas las circunstancias que Dios nos pone. Hoy vamos a permitir que Dios nos ponga la estrategia, que nos dé sabiduría sobre cada reto, sobre cada dificultad. Así que nunca dudes, no le des el poder al enemigo de que haga con tu vida lo que mejor le parezca. Renuncia a esa persecución, renuncia al sufrimiento, a la tristeza y ármate de valor y ármate de fe. Que sea la armadura de Dios puesta que va a luchar contigo. Sé fuerte y sé valiente. Esfuérzate, que Dios te ama. Bueno, ya habiendo hecho este cierre, este preámbulo, vamos a alistarnos con nuestros testimonios. Testimonios, gloria y honra para papá. En cada derrota confiaré en ti, Señor Jesús. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti. ¿Qué dices de mí? Creo en ti, y creo en ti. Yo creo en ti. Cree en el Señor, reafirma tu fe y prepárate para dar el testimonio el día de hoy. No te quedes con eso guardado. Así sea, dar gracias al Señor por una semana en victoria, por una semana en la que te trae con salud, con bienestar. Prepárate con tu testimonio, dale gracias al Señor y comparte lo que para nosotros puede parecer muy poco, para el Señor es mucho, es grande. Prepárate con tu testimonio, ya que Mario está súper poderoso y súper listo, entonces vamos a dar inicio. Es muy fácil, ustedes simplemente oprimen el botoncito grande y por ahí pueden hablar, pueden transmitir su testimonio, nos pueden contar toda la honra y la gloria que papá ha traído para ustedes. Mario, te doy inicio, te doy paso para que comencemos con nuestros testimonios del día de hoy.